Hermanos, vamos esta mañana a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1 es donde vamos a estar, el libro de Jeremías, perdón, es donde vamos a estar hablando esta mañana, más que todo de Jeremías. Jeremías, capítulo 1, verso 5 es el texto que se leyó. Busquemos en nuestras Biblias. Jeremías 1:5. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tenemos? Note lo que dice el texto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta ¿a quiénes? Fíjense bien que el profeta Jeremías, aunque era del pueblo de Israel, pero cuando Dios lo llama para el ministerio profético, no lo llama para profetizar a quién, nada más. No lo llama para profetizar algo o decir algo o traer un mensaje simplemente nada más al pueblo de Israel, sino que el Señor dice que Él lo dio por profeta aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? El mundo. Es el mundo entero. Y cuando Dios dice que al profeta lo designa o lo destina como profeta aún antes de nacer, Él dice que lo dio por profeta ¿a cuántos? A todos, a todas las naciones, a todo el mundo. Interesante, ¿no? Porque el profeta Jeremías, cuando él habla de parte de Dios, aunque él había sido profeta, que había nacido ahí, entre el pueblo de Dios, Dios lo designa como profeta mundial. O sea, Jeremías, podemos decir, Jeremías profeta mundial, porque era para todo el mundo. Cuando Dios levantó en aquel tiempo profeta para su pueblo, el profeta no solo hablaba o iba a hablar solamente para el pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Ese era el objetivo por el cual Dios había levantado a sus profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a inclinar el rostro, tenemos una pequeña oración más. Amante Padre, estamos abriendo tu palabra en el libro de uno de tus profetas del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Esperamos, Señor, de que sea tu Santo Espíritu quien ilumine las palabras que están ahí para que nosotros podamos comprender mejor la magnitud de todo esto que el profeta Jeremías dijo, pero que en realidad no lo dijo él, sino que lo dijiste tú a través de él. Bendícenos y guárdanos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jeremías 1 comienza diciendo eso, el Señor que Él dio por profeta a todas las naciones, a este hombre de Dios de ese tiempo. Pero si nosotros leyéramos todo el libro de Isaías, nos daríamos cuenta de que para ser un profeta de Dios no es cosa fácil. Hermanos, ser un profeta de Dios o haber sido un profeta de Dios en el Antiguo Testamento no era una cosa fácil porque iba a tratar con el pueblo de Israel primero, pero también ese mensaje tenía que involucrar y llegar ¿hasta dónde? Hasta todas las naciones, todas las naciones. Y cuando ustedes leen la historia de la vida del profeta Jeremías, o sea, en su tiempo, ¿qué es lo que el pueblo de Israel trató de hacer con él? ¿Qué es lo que el pueblo hizo o trató de hacer con él? Lo mismo que trataron de hacer con Jesús. Lo mismo que el pueblo trató de hacer con Jesús es lo mismo que también habían hecho anteriormente con el profeta Jeremías y con otros profetas más. Y vamos a ver las palabras de Jesús en Mateo 23:37. Mateo 23:37. Búsquenlo. Mateo 23:37, el Señor dijo algo en relación a los profetas
en el Antiguo Testamento. Pero no solo en el Antiguo Testamento, porque también sucedió cuando Él. ¿Ya lo tienen? Jesús dijo algo, Mateo 23, 37. Dijo Jesús. ¿A quién le dijo? ¿Ya lo encontraron? ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué cosa hacía Jerusalén? ¿Qué cosa hacía el pueblo de Dios? Matas a los profetas. ¿Y qué más hacía el pueblo de Dios? ¿Qué más hacía el pueblo de Dios? Apedrear. Matar, apedrear. Esa era una costumbre en el pueblo, porque ellos decían, si alguien profetizaba y hablaba en contra de algo que ellos creían y daban por sentado de que así tenía que ser como ellos pensaban, no como Dios decía, entonces ese era digno de apedrearlo, de matarlo. Y Jesús le dice a su pueblo en ese entonces, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Dice que el pueblo de Israel no quiso. Cuando Dios lo llamó, ¿qué hizo el pueblo? Rechazó. Hermanos, nosotros vemos ahí que Jesús menciona que el pueblo de Israel hacía esto con los enviados. Ahora, ¿Jesús era enviado? ¿Fue enviado Jesús? ¿Era un enviado Jesús? Sí, era un enviado. Lo quisieron despeñar, lo quisieron tirar del acantilado para abajo, para matarlo. Dice que Jesús pasó por en medio de ellos, enfrente de ellos y se fue. Pero no vamos a entrar en las historias, sino lo importante es que nosotros veamos aquí cómo el profeta Jeremías fue dado por profeta a las naciones. Pero lo que Jeremías iba a anunciar, hermanos, no era algo fácil. No era algo fácil. Jeremías era un hombre que estaba dando la palabra de Dios y esa palabra de Dios anunciaba una destrucción mundial. Una destrucción de una magnitud que nosotros podemos ver ahora que no se refería a algo nada más del tiempo del profeta Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 4 de Jeremías, donde vamos a ver cómo Dios utiliza a este hombre, a su boca, sus palabras, para poder llevar y decir al pueblo lo que iba a acontecer, no en los tiempos nada más de Jeremías, sino en el tiempo que tú y yo estamos viviendo actualmente. Estamos cerca de que esto acontezca. Y como pueblo de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que no estamos haciendo nosotros que Dios quiere que hagamos? Hermanos, interesante lo que se presentó en la mañana en el programa de la lección. Muy interesante. De esto yo he venido hablando. Y el hermano ahora lo reafirma. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de la voluntad de Dios, no para mí, no para usted, sino para todos y cada uno de nosotros. Tenemos una tremenda responsabilidad, no solo con nosotros mismos, los hermanos de la iglesia, sino también con ¿quiénes? Con el resto de personas que nos rodean, aunque no formen parte de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Jeremías fue nombrado por Dios como profeta para todas las naciones y no solo para Israel. Porque Jesús también fue enviado no solo para el pueblo de Israel, sino vino para ¿quiénes? Ustedes saben de memoria Juan 3:16, ¿no? Y 17, que él dice que no mandó Dios a Jesús al mundo a condenar al mundo, el verso 17, sino para que el mundo fuera ¿qué cosa? El mundo, hermano, el mundo entero, todas las personas que existimos en el globo terráqueo, todos seamos salvos ¿por quién? Por Él, por Jesús. Él fue enviado a eso. Pero antes de eso Jesús, el Señor, mandó profetas. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo con los profetas? Los mataba, los apedreaba. Y si ustedes leen la historia de Jeremías, hermano, es interesante, terrible la historia de Jeremías. Lo metieron en cieno, en lodo, hasta el cuello.
más del cuello, casi se estaba ahogando, sino es porque alguien también se dignó en sacar a este hombre de ahí y estuvo preso. Hermano, cuando usted lee la historia completa del profeta Jeremías en todo su libro y todos los hechos ahí, usted se sorprende de ver cómo un siervo de Dios, un hijo de Dios, que Dios le había prometido estar con él, aunque Dios le había prometido estar con él, no lo libró de muchas penas y de muchas cosas malas que le sucedieron. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, pensamos que una vez aceptamos a Jesús, todo nos va a ir de maravilla. Y muchos nos llevamos el chasco que no es así. Cuando entramos a la iglesia, cuando aceptamos a Jesús, a veces es cuando entonces el enemigo empieza a atacarnos y muchas veces mucho más que los ataques que nosotros sufríamos cuando estábamos de su parte en el mundo. Y vamos al capítulo 4 de Jeremías, capítulo 4, verso 23. Jeremías 4, 23. Miren lo que dice. Miré la tierra. ¿Qué es lo que vio el profeta? ¿Vio a Jerusalén o qué es lo que vio? Vio la tierra. Yo me imagino que el profeta cuando dice miré la tierra, hermano, él estaba mirando quizá de una distancia grande, quizá el mundo, estaba mirando muchas ciudades, estaba mirando muchos lugares y entonces él dice eso, miré la tierra y he aquí que estaba como asolada y qué más, vacía y los cielos y no había en ellos luz. Dice el profeta en el 24, mire los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré, ¿y qué dice el 25? Miré y no había seres humanos. Dice, miré y no había, ¿qué cosa? Hombres o hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Verso 27. Porque así dijo, ¿quién? ¿El profeta o quién? Así dijo Jehová, toda la tierra, hermano, vuelve a mencionar, profeta mundial, profeta para toda la tierra. ¿Okay? Profeta mundial. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Esto va a suceder exactamente cuando Jesús venga. Y hermano, la destrucción de esta tierra no va a ser únicamente cuando Jesús venga. La destrucción de esta tierra comenzará antes que el Señor venga. Y ya está la tierra sufriendo los embates de parte de los juicios de Dios. Ustedes ven destrucción tras destrucción, huracanes tras huracanes potentes destruyendo vidas y destruyendo propiedades, y aún no se recupera una ciudad de una terrible destrucción cuando ya el próximo año, que no se ha reconstruido casi nada, llega otro desastre aún mayor. Aún apenas a veces no se ha apagado un incendio en California, cuando usted puede ver las noticias y hay otro más terrible. Y ahí dice tantas personas muertas, tantas personas evacuadas y tantas personas sin hogar, sus casas destruidas. Todo lo que tenían se perdió en cuestión de horas o en cuestión de momentos o en cuestión de días. Y esas personas quedaron desamparadas. Hermano, la destrucción está llegando a esta tierra y está llegando por diferentes formas. Huracanes, terremotos, incendios, tornados. Y hermano, basta con solo que usted vea las noticias y se meta a buscar la información de todos los desastres naturales en este país. Y usted va a ver que no se recuperan de uno cuando ya tienen otro encima. ¿Y qué es lo que el profeta vio en toda la tierra? No solo aquí. Porque si usted ve también las noticias, hermano, otros huracanes, otros tsunamis, otros terremotos están sucediendo en otras partes del mundo y hay mucha gente allá en esos lugares que están quedando también sin hogares. Y muchas personas también son aniquiladas. ¿Y el pueblo de Dios qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo?
cada vez va a haber más pedidos de ayuda, pedidos de necesidad entre nuestro pueblo y entre también la gente de afuera. Y como pueblo de Dios, estamos llamados nosotros a dar ayuda y a colaborar en esas necesidades que el pueblo de Dios y el mundo afronte afuera. El verso 28 continúa diciendo, por esto se enlutará la tierra. ¿Qué es luto? ¿Qué es luto? Cuando una persona muere y usted sufre la pérdida de esa persona. Ese es luto. Dice, por esta causa se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, dice Dios, lo pensé, dice Dios, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Hermano, la destrucción, hermanos, ha comenzado y Dios no va a desistir de ello. O sea, esperemos más destrucción. Porque la destrucción viene porque la gente, los hombres, mujeres, todos han olvidado o hemos olvidado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, los mandatos del Señor y todo lo que Él pide que como su pueblo hagamos nosotros. Como resultado, nosotros vemos todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dijo. Pero no porque Él lo quiera hacer, sino es por el egoísmo humano, la envidia humana, la codicia humana, los malos pensamientos humanos, la mala actuación humana. Eso lleva como consecuencia a que Dios empiece en el tiempo del fin, antes que Jesús llegue, Dios inicie una obra de destrucción en la tierra. O sea, Dios permita que la tierra sea sacudida con violencia por destrucción que vendrá de parte de Jehová. ¿Y su pueblo? ¿Dónde estaremos? Bueno, estamos en medio. Pero, hermanos, algo debemos de estar haciendo. Y algo tenemos que estar haciendo en medio de la crisis, en la crisis, y ayudando a colaborar para cuando sucedan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted no lo puede evitar. Y como pueblo de Dios estamos llamados para todo eso. Pero no solo menciona a Jeremías en el capítulo 4 la destrucción, sino de que también Jeremías menciona en el capítulo 25, vuelve a mencionar algo más parecido a esto o para corroborar más lo que el Señor hará en el último tiempo. Porque esto no sucedió en el tiempo de Jeremías, aunque sucedió en parte al pueblo de Israel, sucedió algunas cosas para el pueblo de ese momento que él estaba profetizando, pero más que todo, Jeremías 4 y Jeremías 25 en estos textos envuelven así lo mismo que Mateo 24 cuando habla de la destrucción de Jerusalén, pero también mezcla en medio de eso las escenas finales, el tiempo cuando Jesús estaría por venir. Y vemos aquí en el capítulo 25, el verso 29 en adelante, Jeremías 25, 29, ¿lo tienen? Busquémoslo. Jeremías 25, 29. Mira lo que Dios comienza diciendo en el 29. Interesante. El verso 29. Dice, porque he aquí que en la ciudad, ¿qué cosa? ¿Cuál era la ciudad? ¿Cuál era esa ciudad? Hermano, la que Jesús mencionó. Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacía Jerusalén? Mataba a los profetas, apedreaba a los que le eran enviados. Y ahora el Señor dice en el verso 29, porque he aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Dios acerca de esa ciudad? Comienzo a hacer mal, o sea, destrucción. Hermano, ¿no confirma esto lo que también dice Ezequiel 9? ¿No confirma esto?
a donde Dios comenzará a ejecutar juicios en el momento final. Yo creo que quizá todavía un poquito más allá. ¿A dónde Dios va a comenzar a hacer los juicios más terribles? ¿Dentro de dónde? En su ciudad, en su pueblo, sus hijos, los que profesamos servir y creer en Él. ¿Por qué? Volvemos y repetimos. Porque hemos dejado de hacer y no estamos haciendo, ¿qué cosa? La voluntad de Dios en todos los aspectos que Él nos ha pedido. Esa es la razón. Comienza, Dios dice, a hacer mal en su ciudad, en su pueblo, o sea, en su iglesia, en otras palabras. Y ahora les dice, les pregunta, ¿y vosotros seréis absueltos? Y continúa diciendo, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos. Ahora hay que incluir no solo a su pueblo, sino a quienes. Espada traigo sobre quienes. Ya no solo sobre Jerusalén. En ese texto ya se mezcla algo más extenso. O sea, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, texto por texto, palabra por palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay una combinación de eventos que se mencionan ahí en el mismo capítulo o en el mismo texto. Muchas veces está mencionando cosas que iban a acontecer en tiempos del profeta, pero que también menciona cosas que iban a acontecer ¿cuándo? En el tiempo tuyo y el mío, hoy. O sea, una profecía o profecías de corto alcance, de mediano alcance quizás, hace algún tiempo atrás, y de largo alcance, el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Muchas veces los eventos proféticos que se mencionan en la palabra de Dios, tenemos nosotros que entenderlos, que eran para el tiempo del profeta, eran para tiempo adelante después del profeta y eran para tiempo mucho más abarcante para el final del mundo. Y ese es uno de los casos de Mateo 24. Mateo 24, cuando Jesús estuvo profetizando y hablando, les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada o destruida. Pero no sucedió en tiempos de Jesús. Jesús lo profetizó. Pero sucedió 39 años después, porque Él murió en el 31. Y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Hermanos, 39 años después se cumplieron las palabras de Jesús. O sea que, en otras palabras, cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes saben qué Jesús le dijo a los discípulos en cierta ocasión? Habían madres con niños reunidos, habían madres con pequeños reunidos enfrente de Jesús, escuchando la palabra, y los discípulos se molestaron, porque muchas madres tenían ¿qué cosa? Pequeños, niños, y los niños estaban molestando. Y los niños querían acercarse, las madres con los niños querían acercarse a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué les dijeron? No molesten al maestro, retírense. ¿Y qué les dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, hermano. Esos niños que en ese momento tenían 2 años, 5 años, 10 años, 1 año, 39 años después, iban a ser hombres y mujeres de más de 40 y tantos años, cuando llegó la destrucción de Jerusalén. Pero dice que cuando llegó la destrucción de Jerusalén, en el año 70, ya en el año 67, según la profecía, 67, 66 y medio, más o menos 3 años y medio antes de la destrucción, muchos de ellos, dice el historiador también, salieron de Jerusalén por las palabras que Jesús había dicho. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y entonces Él les dio la orden: los que estéis en la azotea, los que estéis en el campo, los que estéis en tal lugar, no desciendan, no vuelvan, sino huyan y salgan de Jerusalén. Esa es la orden que habían recibido. Hermano, qué terrible, ¿no? Para muchos, que se dicen las palabras, un profeta dice las palabras, en este caso Jesús, y pasan 20 años y las palabras no se cumplen. 25 años y no se cumple. 30 años, bueno, 25 años en el caso de Abraham. 20 y tantos, 15 años, 20 años y el hijo no nacía, el hijo de la promesa no nacía.
Por tanto, Abraham se desespera, Sara se desespera. ¿Y cuándo va a llegar la promesa? Hermano, mucha gente cree que la venida de Jesús tarda mucho porque ya desde hace años atrás se está predicando que Jesús viene, que Jesús viene, Jesús viene y no ha llegado todavía. Y muchas personas creen y dicen, me voy al mundo, disfruto del mundo, de todo modo Jesús no viene. Esos predicadores más lo son alarmistas, fanáticos, diciendo y aconsejando y que dejemos el mundo. Sí, Jesús no viene todavía. Me voy al mundo. La gente piensa que cuando alguna profecía se da, se tiene que cumplir inmediatamente. Hermano, aquí la profecía no se cumplió inmediatamente. Pasaron 39 años para que se cumpliera. Y ahora aquí, el profeta en el verso 29 menciona, porque aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Espada traigo, ya no es sobre Jerusalén, la que mataba a los profetas. Ahora la espada viene sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre todos los moradores de la tierra, todos. Terrible, ¿no? La destrucción viene sobre todos los moradores de la tierra. Tú pues profetizarás, le dice al profeta el Señor, contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Vuelve a mencionar ¿a quiénes? ¿A Jerusalén? ¿Al pueblo judío? ¿O a quiénes? Todos los moradores de la tierra estamos y estaremos envueltos en esta destrucción que está profetizada por Jeremías. Por tanto, Jeremías es un profeta para todo el mundo. Es profeta mundial. Y cuando Dios levante profetas en este tiempo, va a ser también con la misma visión. Profetas que anuncien o profetas que anuncien la destrucción que vendrá y está viniendo sobre todo el mundo. Sigue diciendo. Llegará el estruendo, verso 31. Llegará el estruendo hasta el fin. ¿De dónde? Otra vez. Como que Dios quiere confirmar, ¿no? Si no entendemos en una vez, el Señor nos vuelve a repetir y nos vuelve a afirmar y vuelve a confirmar. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra Jerusalén. ¿Qué dice ahí? ¿Está leyendo? ¿Tiene juicio contra Judá? ¿O qué dice? Ahí no dice que tiene juicio nada más con la que mataba o los que mataban a los profetas. Ahí está diciendo, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez. ¿De quién? De toda carne. Y entregará los impíos a espada, dice Jehová. Verso 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá, ¿cómo? De nación en nación. Hermano, ¿cómo está yendo la maldad ahora en día? ¿Cómo está yendo la maldad ahora en día? ¿No se está cumpliendo esto? ¿No se está cumpliendo? Hermano, parte de lo que aquí está, estamos viendo nosotros el cumplimiento en nuestros días. Y todavía lo que falta que cumplirse, lo seguiremos viendo a medida que el tiempo va pasando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Sencillo, es palabra de Dios. Y Dios ya dijo que Él no desistirá, Él no se arrepiente y Él no dejará de hacer lo que ya el Señor profetizó. Verso 33. Y yacerán. O sea, yacer es estar ahí, quedarse ahí. Yacerán, ¿quiénes? Los muertos de Jehová en aquel día. En aquel día. Hermano, este texto no era para el tiempo de Jeremías. Este texto es para justamente la segunda venida de Jesús. Porque Tesalonicenses confirma esto.
Dice que el impío será muerto por el resplandor de la venida de ¿quién? Del Señor. Y ahora, cuando ve Jeremías en visión esto, él ve el cumplimiento de estas palabras y él dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día. ¿Cómo dice? ¿Qué sigue diciendo? Desde un extremo de la tierra, ¿hasta dónde? Hasta el otro. Norte a sur, este, oeste. O sea, toda la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán. ¿Qué es endechar? Llorar, lamentarse, llorar a gritos. Ni se recogerán, ni serán enterrados. No sé si alguien vio la destrucción del terremoto que hizo en Jamaica hace algunos años atrás. Yo estuve viendo los reportajes y vi la gente, los cadáveres que ya tenían 1 semana o 2 semanas. ¿Y sabe cómo estaba esa gente? Todavía no la habían recogido. Yo vi esos reportajes y están las fotos todavía, las vistas, y están las personas tiradas en las calles y en los montes, en los campos. Se ven las personas tiradas ahí. Y se ve también un montón de bolsas negras. Muchos ya los han echado en bolsas negras. ¿Y saben qué es lo que estaban haciendo? Con esas máquinas grandes, las excavadoras, palas mecánicas, unas cosas que tienen una bucket, le llaman aquí en inglés, una cuchara, una pala enorme adelante para agarrar material de construcción, y los echan ahí y los van a tirar en un hueco, una fosa común, y después la misma máquina los atierra. Eso es lo que estaban haciendo. Ahí no podían reconocerlos. Eran más de, qué sé, mencionaron como unos 300,000 muertos. Era horrible la escena, mirar destruido y mirar cadáveres ahí tirados en el suelo, otros en bolsas de plástico. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? Eso no es nada. Eso solo era una ciudad, un lugar. Pero aquí el Señor está profetizando algo más extenso. Es la tierra entera. O sea que nosotros como pueblo de Dios, si estamos vivos hasta ese momento, nos tocará seguir viendo escenas muy grotescas de la destrucción que le espera a este mundo. Hermano, es terrible. Muchas veces hay personas o hay hermanos muy sensibles o hermanas muy sensibles y no les gusta que se hablen de esto, de esta forma. Pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque tenemos hijos, tenemos nietos. Tenemos seres queridos, aquí, allá, donde sea. Y esto va a abarcar toda la tierra. Sin embargo, hermanos, es algo que Dios lo está diciendo, lo está mandando a decir, y el profeta, Dios le dio una orden, le dijo, profetiza ¿a quiénes? A las naciones, a todos. Y antes que llegue la destrucción, todos debemos de saber que esto va a llegar. Si no nos ha llegado a nosotros, hermanos, y estamos tranquilos aquí en estos lugares, no piense de que todo el tiempo vamos a estar tranquilos en estos lugares. Porque aún en lugares donde nunca ha habido destrucción, habrá destrucción. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Buscar al Señor. Lo mismo que dice el profeta. Buscad a Jehová mientras ¿qué? Mientras puede ser hallado. Llamadlo mientras tanto está cercano. ¿Por qué? Porque llegará el día, hermano, cuando no podemos hacer más nada. Y el problema es que el tiempo de gracia se nos está terminando a todo mundo, tanto a la iglesia como también a la gente de fuera. Se nos cierra el tiempo de misericordia del Señor. Ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán. Por lo menos los de Kingston, los de Jamaica, los de ese lugar tuvieron la dicha de que hubieran cuadrillas de rescate, levantándolos y metiéndolos, aunque sea en bolsas plásticas, y después depositándolos en fosas comunes y después aterrándolos. Pero esta escena no va a tener esa dicha todavía. ¿Por qué? Porque sigue diciendo algo aquí más. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán, ¿qué cosa? Enterrados. ¿Y qué más dice? Terrible lo que dice ahí. ¿Qué será con ellos? Como estiércol. Ustedes saben lo que es estiércol, ¿no?
los desechos humanos o los desechos de los animales, todo lo que nosotros hacemos después de la comida, un día después, dice, a eso se le llama estiércol. Como estiércol quedarán, ¿sobre dónde? Sobre la faz de la tierra. Hermano, nadie los va a llorar, nadie los va a recoger, nadie los va a lamentar, quedarán tirados ahí. Eso es lo que el profeta dice. Por eso decimos, Jeremías, profeta mundial, para una destrucción que viene, que también la destrucción es mundial. Hermano, pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios manda mensajeros o mensajero o alguien que diga estas cosas que van a suceder? Siempre no falta lo mismo y no faltará lo mismo, hermano, por eso usted no se desanime. Usted es predicador, usted es predicadora, usted habla de la palabra de Dios o usted quiere hablar en algún momento de la palabra de Dios. ¿Cuál usted espera que va a ser la reacción de el pueblo primeramente y después de quién más? De los otros de fuera. ¿Cuál va a ser la reacción? Primeramente de dentro, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Qué reacción tuvieron el pueblo de Dios cuando Jeremías presentó no solo estas cosas que estamos hablando aquí, sino lea más usted adelante, lea más capítulos acerca de lo que Dios profetizó a través de Jeremías y usted se va a dar cuenta que qué fue lo que el pueblo de Dios hizo o quiso hacer con el profeta Jeremías? Un hombre de Dios, hermano, una persona de Dios que hable la palabra de Dios en este tiempo o más allá adelante no va a ser bien recibido. Hermanos, no va a ser bien recibido. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, yo, cualquiera de nosotros decimos lo que está escrito aquí y lo decimos, como decía el hermano esta mañana, ¿no? Lo decimos como dice ahí porque allí lo dice y porque lo dice Dios. Y muchas veces nosotros como pueblo no queremos hacer la voluntad de Dios, hasta cierto punto no resistimos y entonces decimos, está bien que lo diga la Biblia, como decía una hermana. La Biblia lo podrá decir, pero a mí no me conviene. ¿Y en relación a qué? A lo mismo que estábamos mencionando en la mañana. Cuando tu hermano empobreciere y si llegare a ti y ocupare de ti algo prestado, no lo rehusarás. Pero esta persona de la que estoy mencionando presta dinero y presta dinero a interés. Y cuando alguien le dijo, pero la Biblia dice que no puedes cobrar interés, la respuesta fue, lo podrá decir la Biblia, lo podrá decir Dios, pero a mí no me conviene. ¿Está buena la respuesta? No, porque si Dios lo dice, no es el profeta que lo dice. ¿Quién lo está pidiendo? Y además, hablando acerca de esto, usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, usted le presta a un hermano de la iglesia, prohibido de parte de Dios cobrarle interés a esa persona. Le podrás cobrar al otro, el del mundo, el de fuera. Pero los hermanos, un hermano, tú no le puedes cobrar. Eso es lo que Dios dice, hermanos. Y entonces aquí también el profeta cuando habla aquí, él dice las palabras de Dios, no las palabras de él. Ustedes leyeron el capítulo 1, verso 5. ¿Quién lo constituyó profeta? ¿Y quién lo mandó a profetizar? ¿Era de su voluntad? No, él no quería. Él no quería. Él no quiso. Como muchos de los siervos de Dios y profetas de Dios, ellos no querían hacer ese trabajo porque sabían lo que implicaba. Muchos hermanos también ahora en día. Ya está profetizado también. Que muchos no querrán presentar los mensajes tal y cual Dios los dice para no ganarse de enemigos. Es así. Porque cuando usted dice algo como la Biblia lo dice, usted se mete en serios problemas con muchas personas. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Rehusar hacer la voluntad de Dios y lo que Él nos mande porque nos van a apedrear y nos van a querer mal? Si somos verdaderos, si somos hijos de Dios y si queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, las palabras son de Dios y tú y yo no las podemos cambiar. Nos guste o no nos guste, no las podemos cambiar. Lastimosamente el profeta, Dios lo había destinado para profeta de las naciones, para profeta del pueblo, y él tenía que cumplir esa misión.
Pero, ¿qué le sucedió? Jeremías 26. Y esto es parte de lo que le sucedió. Jeremías 26, 7. ¿Lo tienen? Estamos en Jeremías. Jeremías 26, 7. Y siempre va a ser así. Usted no lo puede cambiar, yo no lo puedo cambiar. No lo podemos cambiar. No podemos cambiar la historia. No podemos cambiar el pensamiento humano. No podemos cambiar a un hermano. Incluso, yo lo he dicho algunas veces, yo no puedo ni cambiar a mi esposa que vive conmigo, que es mi esposa, ni ella me puede cambiar a mí. Usted no puede cambiar a otro hermano. ¿Quién es el único que tiene poder de transformar y cambiar a otro ser humano? ¿Quién tiene poder? Solo el Espíritu de Dios. Solo Él. Solo el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hermanos, no podemos, lo único que podemos hacer es presentar la palabra tal y cual es. Porque mire, ¿qué va a suceder contigo y conmigo si presentamos la palabra de Dios fielmente? Lo mismo que sucedió en el pasado con Jeremías. Verso 7. Y los sacerdotes, ¿y quiénes más? ¿Y estos profetas quiénes eran? Si Jeremías era profeta de Dios, profeta verdadero, ¿quiénes eran estos? Falsos. ¿Había profetas entre el pueblo? Sí, falsos. ¿Había verdaderos profetas también? Sí, había verdaderos. Jeremías era uno de ellos. Dios lo había mandado como profeta de las naciones y del pueblo de Israel. Ezequiel, Isaías. Habían otros profetas contemporáneos en tiempo de Jeremías que también habían hablado y profetizaban al pueblo. Dice, los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los ministros de Jehová, lo dice Joel 2. Los sacerdotes eran los ministros de Jehová. Los ancianos del pueblo. Hermano, ¿qué hicieron con Jeremías? Y los sacerdotes, los profetas, ¿y quién más? ¿Y quién más? ¿Quién más? Todo el pueblo oyeron ¿a quién? A Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Usted puede leer todo el capítulo anteriormente porque no tenemos tiempo para leer lo demás, sino la reacción del pueblo es la que yo quiero presentar aquí. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová, ¿quién? Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, otra vez. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes más? Los profetas. ¿Y quiénes más? Todo el pueblo le echaron mano. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron al profeta que les habló de parte de Dios? ¿Qué le dijeron? Morirás. Morirás. Por lo que has dicho, eso que has dicho es digno de muerte. Morirás. Hermano, Dios había prometido al profeta protegerlo del pueblo y de cualquier otro. Pero lo apresaron y le dijeron, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová. Bueno, ¿y en nombre de quién iba a profetizar? ¿En nombre de quién? Si era profeta de Jehová, ¿en nombre de quién iba a profetizar? En nombre de Jehová. Pero el pueblo no quería que le hablaran de parte de Jehová, ni que le dijeran las cosas que Jehová quería que hicieran o que no hicieran. Lastimosamente sucede lo mismo y sucederá lo mismo. Has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. ¿Se recuerdan lo que leímos? Todo el pueblo se juntó ¿contra quién? Contra el varón de Dios, contra Jeremías. En la casa de Jehová. ¿Dónde era la casa de Jehová? La iglesia. En la iglesia misma se levantaron contra el varón de Dios que él había nombrado y que él había mandado a profetizar. Terrible, ¿no? Pero sin embargo, sigue diciendo, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron ¿quiénes? Otra vez, verso 11. Los sacerdotes, los profetas, ahora se incluye los príncipes y todo el pueblo diciendo, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron todos? En pecado de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído
en vuestros o con vuestros oídos. Por decir lo que Dios le había mandado, dice, este hombre ha incurrido en pena de muerte. Hermano, es terrible, pero así es y así será. No esperemos otra reacción en el tiempo del fin. Por eso, hermano, si tú eres predicador o eres predicadora o quieres hacerlo, no te preocupes por la reacción del pueblo. Saben que hay muchos hermanos que no quieren hablar y están capacitados para hablar y para decir las palabras de Dios, hacer lo que Dios les ha mandado y no lo quieren hacer sencillamente por no caer en este mismo problema que cayó el profeta Jeremías. Por decir la palabra de Dios tal y cual Dios le había mandado, se metió en líos, se metió en problemas con el pueblo, con todos, desde los de arriba hasta ¿dónde? Hasta los de abajo. Desde los altos líderes hasta los últimos miembros del pueblo de la iglesia. Ese problema, hermano, siempre lo tendremos. Si tú y yo queremos ser fieles en el tiempo del fin al Señor, hermano, tú y yo tenemos que ajustarnos a las cosas que Dios quiere que digamos, que hagamos, que vivamos, y los resultados, tú y yo tenemos que dejárselos a Dios. ¿Y por qué le digo que los resultados tenemos que dejárselos a Dios? Y nuestra vida tenemos que encomendarla en las manos de Dios, por una sencilla razón. Miren lo que dijo el profeta en el verso 14. Vamos corriendo ya, porque terminamos pronto. En lo que a mí toca, dijo Jeremías, verso 14, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed esto, de cierto esto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. ¿Le gustó al pueblo? ¿Le gustó al pueblo? No. Hermanos, una pregunta. ¿Usted cree que a la iglesia le va a gustar que la reprendan, hermano? ¿Usted cree que a la iglesia le va a gustar que la reprendan? ¿Usted cree que nos va a gustar que nos reprendan? El hermano dice depende, pero sabe una cosa, yo creo que no nos gusta porque a mí me ha pasado. Cuando el predicador dice algo ahí que me tocó a mí, me pegó a mí, me cayó a mí, lo primero reacción a veces es, ¿y quién le informó? Algún chismoso le dijo algo a este predicador. Porque él a mí no me conoce, ella a mí no me conoce. ¿Quién le dijo? Y empezamos a investigar quién le dijo, quién le informó acerca de mi vida. Pero hermano, ¿quién sabe más tu vida? ¿El predicador que fue enviado aquí o el que está ahí arriba? ¿Quién sabe más tu vida y la mía? Hermano, aquel sabe más. Y entonces cuando el predicador o la predicadora llega y dice algo que a mí no me gusta, es porque Dios me está mandando un claro mensaje a mí. Desiste, deja de hacer lo que estás haciendo. Endereza tu camino. Vas torcido, vas mal. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Enderezar qué cosa? El camino torcido que llevo. Porque es Dios que me está hablando directamente. No es el predicador, no es la persona que ha venido a hablar de la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando el hombre estaba ya en las manos de ellos, le dijo, bueno, estoy en vuestras manos, hagan de mí lo que a ustedes les parezca. Pero siempre Dios hace una promesa a sus fieles y siempre Dios cumple esa promesa. Y en el verso 24, cuando termina el verso 24 del capítulo 26, dice así, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. O sea, alguien lo libró. Y hermano, lo libró Dios, sí. Pero cuando Dios te libra a través de otros hermanos, otras personas. Quizá extraños. Quizá no son ni de la misma iglesia. Quizá no son ni del mismo pueblo de Dios. Pero como Dios ha prometido librar a sus hijos, hermano, Dios te librará a ti y me librará a mí. Eso lo hará. Si Dios lo prometió, hermano, tenlo por seguro que Él lo cumplirá. ¿De qué manera? Yo no sé. Pero aquí dice que todo el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, los profetas falsos, no dice ahí falsos, pero si Jeremías era el verdadero, los demás que eran falsos. Todos estaban en contra de Jeremías. Pero había alguien, una persona que estaba a favor de él. Y ese ayudó a librar a Jeremías. Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora,
36, 5. Vamos a leer algo. 36, 5. Más adelante. $36.5. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo quiere leer. Baruch. Diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el profeta? ¿O qué había pasado con el profeta? Dice que al profeta, en ese texto dice, a mí, dice el profeta, se me ha prohibido asistir a la iglesia. O sea, a mí no me abren las puertas de la iglesia. Tengo cerradas las puertas de la iglesia. En otras palabras, hay un tema que tengo grabado ahí también, excomulgado. ¿Qué es excomulgar? Excomulgar es negar el derecho a la entrada del cielo de otra persona. ¿Usted puede hacer eso? ¿Usted puede negarle el derecho a entrar al cielo a otra persona, a otro ser humano? Usted no puede, yo no puedo. Eso solo es Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios, al profeta Jeremías, le había prohibido entrar al templo. O sea, lo habían excomulgado, lo habían sacado, lo habían botado del templo. Esto también sucedió en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Si usted quiere leer la historia, lea Juan 9 en su casa. Lea Juan 9 y vean cómo también al ciego, después de que Jesús le da la vista, después de que Jesús le devuelve la visión, ahora en la iglesia, en el templo, lo sacan, lo corren, lo sacaron del templo. Lo botaron, lo excomulgaron, pero Jesús lo encontró. Dice que Jesús fue a buscarlo y lo encontró. Hermano, con el profeta hicieron esto. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, el pueblo de Dios seguirá actuando de esa manera como actuó en el pasado. Seguiremos actuando en este tiempo también. Y esperamos, hermano, que cada uno de nosotros, cuando estudiemos la palabra de Dios, no miremos al hombre que está parado aquí enfrente. No miremos a la mujer que se para aquí enfrente a hablar. Miremos a quién. Como el hermano repetía, Mateo 25. ¿Qué dijo Mateo 25? ¿Qué dijo Jesús? A mí. ¿A quién? Entonces, ¿a quién tenemos que ver? Hermano, cuando alguien habla aquí, usted no esté viendo al predicador. Usted no está viendo al hermano que está parado aquí enfrente. No, usted tiene que ver qué cosa. Si eso que está diciendo este hermano o esta hermana, en caso de que sea una mujer que predique o hable aquí, si esto está diciéndolo la hermana o el hermano en nombre de Jehová y confirmado con la palabra, por eso a mí me gusta que ustedes tengan abiertas sus Biblias. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir leyendo lo que está ahí. Y si yo he entendido y entendí lo que el Señor está mencionándome a mí aquí, yo creo que también ustedes pueden entender que el Señor no solo me ha hablado a mí a través de su palabra, sino que el Señor te está hablando a ti a través de su misma palabra que yo mismo he estado buscando e investigando. Entonces puedes entender lo mismo que yo entiendo. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos estar de acuerdo? Si leemos la misma palabra, estudiamos la misma palabra y queremos vivir la misma palabra. Claro, ya he dicho, no somos papelitos cortados con la misma tijera. Cada quien tiene un cerebro. Cada quien Dios le ha dado capacidad de discernimiento. Posiblemente que yo no discierna muy claro algunas cosas o tú no lo disciernas muy claro, pero una cosa sí yo sé. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, la otra persona también. Y entonces ambos tenemos que estar unidos, aunque no estemos de acuerdo en todos los detalles, pero somos un pueblo. Si somos un pueblo, tenemos que estar unidos. Eso sí, aunque seamos un pueblo y debamos de estar unidos, no piense usted que el otro hermano o la otra hermana va a pensar 100% igual que usted. No, no. Tenemos capacidades de discernir las cosas a diferentes niveles. Y por eso, hermano, tenemos que ir siempre y buscar en la palabra de Dios. Vamos terminando el último texto, Jeremías 18, 18.
Verso 18 del capítulo 18, dijo el pueblo también. Miren lo que dijeron el pueblo, después de que lo quisieron matar. Y como no pudieron matarlo, no pudieron hacer nada en contra de él, porque ya Dios lo había prometido defenderlo. Entonces ellos dijeron algo, el pueblo. Venid, ¿y qué cosa? Maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra ¿a quién? Al profeta. Venid e irámoslo, o sea, matémoslo, pero ¿de qué? No a matarlo de muerte, sino de qué? De lengua. Y no, ¿cómo lo iban a matar de lengua? No atendamos a ninguna de sus palabras. Miren, otra forma de matar a los mensajeros. ¿Usted sabía esa forma de matar el mensaje de Dios? Ignorando lo que Dios haya mandado a decir a través de alguno de sus siervos. Ignorando, sencillamente no lo escuchen, no le oigan, no le presten atención, no hagan caso de lo que Él diga, aunque sea palabra de Dios. Miren la actitud del pueblo. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿nosotros tomaremos esa actitud que tomó el pueblo? ¿O tomaremos otra actitud? Si Jehová ha mandado, si Jehová ha dicho, si Jehová ha hablado, hermano, nosotros tenemos que analizar las palabras en base a la palabra de Dios y no en base a lo que las personas digan de este lugar. Sino tenemos que analizar en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Si analizamos todo en base a la palabra de Dios, hermano, yo estoy seguro que las cosas van a ser diferentes en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Hermanos, podríamos hablar más, pero el tiempo corre y hemos llegado al final y espero que el Señor te dé a ti también bendición y nos dé bendición a cada uno y también nos dé protección y que no importa lo que suceda ni lo que sea, como dijo Jeremías, aquí estoy en vuestras manos, hagan conmigo lo que a ustedes les parezca mejor, pero sabemos nosotros que siempre Jehová, el Señor, va a estar a favor de sus hijos que son fieles y que comunican su palabra de acuerdo a su voluntad. ¿A quiénes? No solo a la iglesia, sino a quién más también. A todo el mundo. A todo el mundo conocido o a todo el mundo desconocido, pero nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios tal y cual es, porque esa, hermano, es la voluntad de Dios para ti y para mí en este tiempo. Porque el tiempo, sigo mencionando, se nos acaba. El tiempo de gracia a la iglesia se le acaba, al mundo se le acaba también. Y el Señor está pronto a venir. Que Dios les bendiga, hermanos.